soy Ángel Correas. Ahora mismo estoy presentando la mañana del fin de semana en la cadena COPE. Estás escuchando Apaga y Vámonos con Sandra Senjo y Álvaro Sáez. Seguimos en esta novena entrega de Apaga y Vámonos y es el momento de hablar de eso que se conoce como el periodismo de Urgar. Pues sí, nuestro invitado de hoy es licenciado en periodismo por esta casa, la Universidad CEU San Pablo, y es otro antiguo alumno más del que sentirse orgulloso. Fue asistente en la Comisión Europea, también fue corresponsal del diario El Mundo en el País Vasco, donde se encargaba de la información parlamentaria y temas relacionados con la banda terrorista ETA. Ahora principalmente se dedica a asuntos de política y, por supuesto, a los reportajes de investigación. Es de estos periodistas que están en todos lados. Aparece por las mañanas en el programa de Ana Rosa y en Ya es Mediodía con Sonsoles Onega en Telecinco, en 120 minutos en Telemadrid. Y por las noches también en el Cascabel de 13TV con Antonio Jiménez. Y que no se te olvide, todos los lunes por las mañanas también podemos escucharla así en el Informe Negre de Herrera en COPE. Es lunes, ¿sabe lo que eso significa? Que está aquí Javier Negre con su informe, el Informe Negre de todas las semanas. Buenos días, Javier. Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal estás? Javier Negre, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Oye, en primer lugar, muchas gracias por hacer un hueco en tu apretada agenda por venir, porque yo creo que este es el único programa en el que aún no has estado, ¿no? Así es, yo creo. Bueno, hay algún programa donde no he estado. En TV3, por ejemplo, no me invitan, y en la Nueva Televisión Española tampoco, ¿no? Por mi ideas, por mi posicionamiento ideológico. Un placer estar aquí con vosotros, con el programa Apaga y Vámonos y con los compañeros de CEU San Pablo, que es la universidad donde yo aprendí prácticamente todo lo que sé sobre el periodismo. Así que muy agradecido a esta casa, como siempre. A los que te seguimos en las redes sociales y en los medios de comunicación, sabemos que siempre estás en el ajo, ¿no? Hay una información, pues ahí tiene que acudir Javier Negre. Dijiste una vez que la fuente informativa es cuestión de amor, de cariño y de café. ¿En qué proporción hay cada uno de estos tres elementos? Pues fíjate, yo ahora para conseguir una exclusiva que daremos este fin de semana en el diario El Mundo, me he tenido que bajar en AVE a Málaga, estar 2 horas en Málaga, cenar con una fuente informativa, invitarle a una buena cena, darle mucho cariño, que me contase todos los problemas de su mujer y escucharle. Yo creo que la proporción siempre es el cariño. O sea, al final con cariño se consiguen las cosas y también con la profesionalidad. Es decir, la profesionalidad es la que marca que una fuente confíe en ti. Si una fuente te da una información y tú la reflejas de una manera que no se ajusta a la realidad, o vas a un juzgado y dices, esta información me la pasó fulanito de tal, porque hay jueces que imputan a periodistas por revelación de secretos y nosotros tenemos el derecho constitucional de acogernos al secreto de las fuentes, ¿no? A no revelar las fuentes. Hemos tenido compañeros donde han desvelado ese nombre, por lo tanto es fundamental proteger siempre la fuente y darle cariño, ya sea con una cena, con una llamada, pero siempre la fuente es interesada, es decir, tienes que establecer una relación emocional, un vínculo profesional y que ella se siente a gusto. En los últimos meses, en la mayoría de tertulias políticas, se te ha visto dando la cara por determinados partidos políticos. Ahora, concretamente, con Vox. Pero voy a ir más allá. ¿Crees que para un periodista es bueno mojarse políticamente hablando? Yo creo que es bueno, pero siempre y cuando no te asocien a un partido político en concreto. A mí hay gente que me asocia a Vox, otros al PP, otros a Ciudadanos. Yo podría decir que me muevo en el espectro ideológico de la centro-derecha, pero he hecho muchos artículos, y ahí están en la hemeroteca del Mundo, contra el Partido Popular, contra Vox, contra Ciudadanos, contra Podemos. Es decir, yo mis ideas que son compartidas por otros partidos políticos, hay cosas del programa de Vox que no comparto, como esa ley que quieren abolir de la ley de violencia de género o determinados postulados que hacen contra la mujer, que yo no los comparto, pero sí es cierto que siento más afinidad por las ideas que transmiten partidos como el Partido Popular, Vox y Ciudadanos que por Podemos. Si es bueno o no significarte, yo creo que estamos en unos momentos de extremada tensión política, donde hay un riesgo de golpe de Estado, entre comillas, en Cataluña, si efectivamente Pedro Sánchez llega a la Moncloa de nuevo, es decir, vuelve a ser refrendado por las urnas y consigue una mayoría y pacta con los separatistas, y yo me he visto la obligación también como español, por encima de periodista, de posicionarme, porque hace unos años todas las cosas que yo decía en redes sociales a lo mejor tenían 4 retweets en defensa de la unidad de España y ahora tengo 7.000. Es decir, hay un caldo de cultivo, hay una parte de la sociedad española que ha sintonizado con mis ideas que van al margen del partido. Mis ideas es
la forma que tengo yo de pensar y jamás voy a dejar que me asocien con un partido político concreto. Tengo ofertas para entrar en partidos políticos, tengo una vocación política que algún día colmaré, pero a día de hoy me quiero dedicar a mi oficio periodístico. Siempre y cuando tú, los domingos, en tu reportaje de investigación en Crónica, seas fiel a la realidad, aunque eso dañe a un partido político en concreto con el cual te asocian, ahí no hay ningún problema. Es decir, yo distingo muy bien mi libertad de opinar con mi libertad de escribir profesionalmente sobre un caso de corrupción que pueda afectar a cualquier partido político. Ahí es donde está la línea que hay que separar. En esta novena entrega de Apague Vámonos estamos hablando de los haters, muy presentes sobre todo en las redes sociales. Muchas de tus intervenciones en los medios hacen que a más de uno se le frunza un poquito el ceño, hasta el punto de que en el año 2016 tuvieras que denunciar cierto acoso por parte del partido político Podemos. ¿Cómo viviste esta situación? Bueno, Podemos es un partido que lleva muy mal las críticas, que lleva muy mal que haya periodistas que se salten de su guión. Y yo he sido muy contrario a las políticas de Podemos. Es un partido comunista cuyos líderes viven en un casoplo en Galapagar, por lo tanto esa incongruencia siempre hay que destacarla. Ellos lo llevan muy mal, han tratado muy mal a compañeros míos y a mí en especial, donde han tratado de acosarme en redes sociales, porque ellos tienen una maquinaria a través de trolls anónimos donde te dan caña a todas horas. Pero luego te pones a buscar los trolls y a lo mejor tienen 15 seguidores. Yo no contesto. Al principio, cuando era más jovencillo, contestaba todo. Pero un buen amigo que conoce muy bien el tema de las redes sociales me dijo, mira, si te dan caña un tipo que tiene menos de 10.000 seguidores, ni le contestes. Porque tu círculo de amigos, tu círculo profesional, tu círculo de la opinión pública, ni se va a enterar. Y esa es la estrategia un poco que sigo. Luego vinieron amenazas en Cataluña, también contra mí, contra mi familia. Y yo soy consciente de que tengo una red de haters que son virtuales y que la mayoría no son reales. Muy pocos dan sus nombres y apellidos, porque yo voy por la calle y la gente me para y me da la enhorabuena. Y me pasa en Cataluña, donde he sido amenazado de muerte por redes sociales, mis padres también, y vas por Cataluña y la gente te para y te da las gracias por defender a los catalanes que se sienten españoles. Y en redes sociales ahora lo que veo, que las ideas de centro derecha y la ideología en defensa de la unidad de España tiene ahora mismo un apoyo social mayoritario en redes sociales. Es decir, antes las redes sociales las dominaban los separatistas y Podemos. Ahora todo eso ha cambiado y lo han demostrado partidos políticos como Vox, donde ahora son referencia en Instagram, es el partido político más seguido en Instagram. Por lo tanto, los que me odian, yo conozco de nombre y apellido 2, y a lo mejor tengo 8.000 haters que están todos los días cagándose en toda mi familia. Los que me aman y los que me quieren, normalmente nombres y apellidos. Y ahora mismo son mayoría, por lo tanto yo estoy feliz. A la hora de llevar una investigación a cabo, como las que llevas en el periódico El Mundo, ¿cuál es el proceso? ¿Cuáles son las claves para hacerla bien y que suerte efecto? Lo importante es la diligencia informativa y contrastar la fuente. Es decir, ahora que estoy con mucha presencia en televisión, hay muchas personas que se ponen en contacto contigo a través de las redes sociales y te ofrecen todo tipo de temas, desde paranoias hasta problemas de su junta de vecinos. Normalmente una fuente de información, cuando se pone en contacto contigo, quiere no solo que lo saques en El Mundo, también en las televisiones, es decir, que tenga una repercusión brutal. Por eso es muy bueno, yo animo a los estudiantes de periodismo, que sean transmedia, es decir, que sean multisoporte, porque hoy en día estamos en un mundo periodístico donde es muy importante la marca personal. Ahora mismo la gente no sabe muy bien si yo trabajo indefinidamente en El Mundo, si trabajo en COPE, si trabajo en Mediaset. O sea, yo tengo mi contrato indefinido con El Mundo, pero he labrado una relación de confianza y de colaboración con distintos medios que hace que muchas fuentes se acerquen a ti y te den esa información. Lo primero que tienes que hacer es contrastar y preguntar a la fuente qué interés tienes tú en sacar esa información, porque la fuente siempre tiene un interés en publicar esa información, por algún motivo. O porque se siente despechado con un jefe, o con su mujer, o porque le han hecho muy bien el trabajo, o porque a nivel político le han defenestrado. Es decir, le tienes que preguntar a la fuente, ¿tú por qué quieres sacar esta información? Porque encontrar una fuente que sea al 100% honesta, que te diga, mira, me he enterado de Siempre esto. hay intereses. Siempre hay intereses de algún tipo, de alguna inquina personal, de alguna inquina profesional. Por lo tanto, tenemos que discernir muy bien. A mí me han pasado informaciones que son muy injustas contra un futbolista del Real Madrid que le hicieron un dossier secreto, atentando contra su intimidad, con fotografías dentro de su casa. Y claro, cuando recibimos esa información en el periódico, dijimos, ¿realmente esto es justo?
¿esto atañe a la vida profesional de este jugador? ¿Este jugador no está rindiendo en el campo porque esté saliendo más o menos o porque le pueda ser infiel a su mujer? Entonces ahí tienes que discernir si realmente tiene valor informativo o si vamos a publicarlo simplemente por romper una familia o por dañar, porque trapo sucio hay en todos lados. Entonces ahí es cuando tienes que calibrar bien y sobre todo el contraste de información. Hay fuentes que te engañan directamente. Hay policías que te engañan, que te dan informes manipulados. Y nosotros en el mundo hemos tenido algún problema por eso. Hemos tenido un policía corrupto que ahora está en prisión que nos dio algún informe manipulado y que gracias a Dios hay jueces que entienden que bueno, que al ser una fuente policial tenía ese documento veracidad. Mayor rigor. Mayor rigor. Si te viene un comisario y te da esa información, dice, hombre, no va a ser falso. Pero claro, ahora se ha demostrado que hay que atar hasta incluso la información que te viene de fuentes policiales, porque incluso los policías o la Guardia Civil tienen intereses. Ahora hemos dado un informe alternativo a la versión oficial del caso Julen, donde dicen que a Julen realmente lo mató la piqueta con la que intentaron eliminar ese tapón que impedía el acceso al cuerpo, y claro, es una versión que contradice a la versión oficial de la Guardia Civil. Es decir, la persona que ha hecho ese informe, que es de parte, es el abogado defensor del propietario de la finca, que se quiere salvar de un homicidio imprudente. Por lo tanto, hay que cotejar todo, se publica y no hay problema, pero siempre y cuando lo puedas contrastar. A nosotros el informe decía que todos los datos estaban recogidos en el sumario y hasta que no hemos tenido el sumario no se ha publicado. Yo quería comprobar línea a línea que ese informe tan polémico estaba recogido en un sumario firmado por un juez. ¿Y este periodismo de investigación desgasta mucho? ¿Cuánto tiempo de más para dedicarle deja de ser sano para la salud? A ver, el periodismo, como digo yo, es un estilo de vida. Son 24 horas al día trabajando. O sea, yo no tengo prácticamente vacaciones, yo no tengo días de descanso. Yo puedo estar en las Islas Maldivas o en Perú, en el Machu Picchu, y te pueden llamar y darte una exclusividad mundial y te tienes que ir al hotel, o gracias a Dios ya con el teléfono móvil puedes escribir una crónica. O sea, yo hay muchas de mis crónicas que son portadas en El Mundo que he escrito en mi teléfono móvil porque o me han pillado mal o me he acostumbrado a ello. Es decir, ya llevar un portátil no tiene mucho sentido. Ahora con un teléfono móvil puedes grabar vídeo, puedes sacar audio, puedes hacer fotos, puedes hacer de todo. Es decir, un móvil de 200 euros. Por lo tanto, es muy importante que el periodista no vaya con el concepto antiguo de voy a la redacción porque yo solo quiero escribir crónicas escritas. Eso no tiene sentido. Ese periodista está perdido. Porque viene un periodo de digitalización incluso más bestia del que hemos vivido en los últimos años, donde viene YouTube, donde viene Instagram, y va a haber periodistas que si acumulan en sus redes sociales 500.000 de seguidores, ¿para qué van a dar la información en medios? Si tienen ya su propio canal. Puede ser que la escuchen más por redes sociales. O sea, es una tendencia, ya se está produciendo en Estados Unidos y en Argentina, que hay periodistas que ya solo comunican a través de sus redes sociales. A las 10 de la noche voy a dar el último bombazo del caso Julen. Y ahí tienes a 500.000 de personas pendientes. Iker Jiménez, el de Cuarto Milenio, ahora ha lanzado una plataforma de YouTube que le va incluso, bueno, a la par con su programa de 4. Es decir, ahora llegas a través de las redes sociales a un público que no ve la televisión, y yo hay vídeos míos que tienen más audiencia que algunos de los programas a los que asisto. Entonces... Bueno, hace un par de meses estuvo con nosotros alguien que quizá te suene, Esteban Urrestieta, subdirector del periódico El Mundo y periodista de investigación también. Y esto nos decía sobre la existencia o no de límites de lo investigable. Pues cada vez menos. Antes, por ejemplo, la Casa Real era un territorio vedado para los medios de comunicación. Por lo tanto, las casas, zonas de sombra que quedaban, pues están desapareciendo, ¿no? Por fortuna. ¿Hay algún tema tabú para Javier Negre? Yo no tengo ningún tema tabú. Es cierto, como dice mi buen compañero Esteban Urrestieta, que es un máquina de la investigación, que hay cada vez menos límites. Antes era imposible hacer una información de la Casa Real. O sea, si habéis seguido el tema de las grabaciones de Bárbara Rey, o sea, eso se sabía hace un montón de años. Y ahora se ha podido publicar, todo el tema de Corina se ha podido publicar. Hay muy pocos temas tabú. Hay algunos sobre el presidente del gobierno. O sea, hay temas que a lo mejor no se publican porque sinceramente no tienen valor informativo. Y hay gente que lo achaca, no, es que es un tabú, ¿no? O sea, yo ahora mismo, intocables en España, quedan muy pocos. Muy pocos. Ni siquiera el presidente del Real Madrid, que dicen que lo controla todo, se salva de las críticas, porque hoy en día hay un montón de digitales
donde cualquiera puede publicar. Es decir, a ti dicen que Florentino es un corrupto, que no lo es, y eso le hace un daño reputacional brutal. Es decir, cualquier colgado puede decir que el presidente del gobierno ha metido la mano en la caja cuando es falso, cuando su gestión está siendo impecable, lo cuelga a un digital, de hecho, y hace un daño reputacional brutal, porque eso se viraliza. O sea, yo tengo algún amigo que hay algún digital que se ha hecho famoso por difundir los datos de la víctima de la manada, que es una auténtica vergüenza, se dedica a eso, a inventarse historias de que si al presidente del Santander lo mató otra persona, o sea, y consiguen clics, porque hay ahí la cultura del clic. Cada día que hay un suceso, eso se lo denomino yo casquería. Hay un montón de informaciones relacionadas que no tienen nada que ver con el caso, que son publicadas sin contrastar. Es decir, en el caso de Diana Quer, asistimos a un montón de publicaciones que no tenía absolutamente nada que ver. Es cierto que yo, entonándome mea culpa, publiqué la historia del divorcio entre los padres porque era una información que me facilitaron los propios padres y que tenían un interés y ellos mismos hablaron públicamente de sus problemas sentimentales. Había un cierto valor informativo porque estaba en juego una custodia, pero hubo gente que estuvo publicando auténticas barbaridades de que si se la habían llevado a Estados Unidos, de que si había un brujo de por medio, de que si el móvil realmente no era el de las Rías, que si la mujer tenía más o menos amantes. ¿Qué tendrá que ver eso con la investigación de Diana Quer? Al final lo que se hizo es un daño gratuito a la familia y el cual los periodistas todos tenemos que entonar mea crítica. Ahora con el caso de Ardines, del asesinato de Llanes, estamos viendo cómo generan más clics todos los divorcios que ha generado ese caso que la propia investigación del asesinato, porque él supuestamente estaba con varias mujeres a la vez y esas mujeres se han enterado cuando han sido llamadas a declarar por el juez para intentar averiguar más cosas de ese asesinato. Entonces nosotros en El Mundo tenemos más clic por las relaciones sentimentales de este hombre que por los detalles de su asesinato. Entonces hay un problema que es que la audiencia lo demanda también. A mí me hace mucha gracia cuando critican a programas como Sálvame y tal. Ya, pero es que la audiencia lo consume. Lo que tendría que hacer la audiencia a lo mejor es decir, bueno, si esto lo consideramos que es reprobable y tal, pues no verlo. Yo respeto muchísimo a los profesionales que hacen Sálvame, de hecho he ido en alguna ocasión y os puedo asegurar que lo ve desde ministros hasta el churrero de mi barrio. Es decir, lo ve todo tipo de público y ahí están los datos de la audiencia. El problema en España es que somos súper hipócritas. En el gremio periodístico es probablemente de los gremios periodísticos, o sea, de los gremios más hipócritas, de dar lecciones de ética. O sea, gente que no ha levantado una historia en su vida, a lo mejor un día cometes un fallo, yo he cometido fallos y todo el mundo comete fallos, te ponen a parir, pero la ética importante es que tú estés tranquilo contigo mismo, que duermas tranquilo, que sepas que has contrastado las fuentes, pero si yo tuviese que escuchar todo lo que opinan de mí dentro del gremio, algunos compañeros que no han dado una historia en su vida más allá de publicar una rueda de prensa, yo creo que me habría pegado un tiro ya. Tu firma, como bien dices, siempre ha estado detrás de casos sonados de investigación, análisis, el caso de Diana Quer, Laura Luelmo, Julen. Muchas veces y muchas personas acusan que estas informaciones que se vierten, ¿no?, pues pueden llegar al plano sensacionalista. Correcto. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene que tener tanto el medio como el periodista a la hora de publicar estas informaciones para tratarlas de la manera adecuada? Yo creo que hay, como bien decía, el tema del sensacionalismo. ¿Se peca de sensacionalismo en este país? Yo creo que en algunos sentidos sí. Hay una audiencia que lo demanda, que lo exige, y hay tal competencia entre los medios que si no lo da el mundo, lo va a dar el país. Porque hay una cultura del clic. Es cierto que hay que tener una cierta moral y ética para determinar que los clics no solo es lo importante. Es decir, nosotros tuvimos, y yo publiqué la foto en exclusiva de Julen a 5 metros del pozo, un minuto antes de caerse, le pixelamos la cara para no herir a la familia y nosotros pedimos permiso para publicar esa foto porque no queríamos atentar a la familia ni a su intimidad. Es decir, ahí no caímos en sensacionalismo. ¿Por qué se dio esa foto? Porque aportaba interés informativo, porque decía que ese niño a 1 minuto de caerse del pozo estaba a 5 metros de un pozo descubierto, comiendo un paquete de gusanitos. Estaban circulando rumores contra la familia de que si lo habían matado ellos, rumores completamente infundados. Es decir, esa foto lo que hacía era justificar que el niño estaba allí y que no había ni una sola posibilidad que el niño estuviese fuera del pozo. Por lo tanto, algunos nos acusaron de sensacionalismo, pero eso tiene un valor informativo incalculable y de hecho fue lo más leído y la noticia más comentada del día en El Mundo.
Comentábamos antes que fuiste corresponsal de El Mundo en el País Vasco, donde, entre otros temas, cubriste información sobre la banda terrorista ETA. ¿Fue complicada esta etapa? ¿Qué te aportó? Fue muy complicada porque yo llegué al País Vasco pensando que era Sevilla. O sea, yo salía, como en la peli. Claro, yo nunca había estado en el País Vasco, nunca en mi vida, no tenía amigos ahí, no tenía familia, y de repente un día te coge el director del Mundo, Pedro J, y te manda al País Vasco, a Bilbao, y digo, ¿pero a Bilbao qué? ¿Vuelvo al día siguiente? No, te vas a vivir allí. Digo, ¿pero por qué me mandas a mí? Y me dice, no, porque a los 8 que se lo he propuesto antes que a ti han dicho que no. Claro, ETA todavía no se había desarmado, ETA seguía señalando con el dedo. Es cierto que la tensión, la presión de los tiros ya no era tal, o sea, no había atentados con bombas ni con tiros, pero había atentados que para mí son incluso a veces peores en el sentido de que te matan en vida, que es el aislamiento civil, el aislamiento social, el señalamiento con el dedo, que es una auténtica vergüenza, que lo han padecido periodistas muy valientes y que al final han acabado pues con un problema psicológico irreparable. Algunos se han tenido que ir del País Vasco con toda su familia, es decir, el señalamiento. Yo el primer día que llegué ahí al País Vasco, bueno, al segundo día de la redacción, me mandaron una rueda de prensa de Batasuna, y yo en aquel entonces, pues, eran los tiempos del CEU, donde los chavalillos pijos íbamos con mocasines y patillas y la bandera de España. Y bandera de España, correcto. Ahora, gracias a Dios, se ha resucitado lo de la bandera de España y tal igual. Entonces llego allí a la rueda de prensa de Batasuna y no me enteraba de nada porque era en euskera. Y claro, nada más entrar allí con las patillas y tal, todo el mundo me dijo... Como un torero. Claro, me preguntaron si era guardia civil. Y digo, no, soy periodista del Mundo y tal igual. Bueno, ya, la cruz. Dice, usted no está invitado aquí y tal igual. Al mes yo fui al Parlamento Vasco a una rueda de prensa que Batasuna organizó allí de forma ilegal y le pregunté a un terrorista que estaba dando la rueda de prensa que por qué no pedían perdón a las víctimas del terrorismo. Una pregunta normal. Pero claro, era una pregunta que nadie había hecho hasta entonces, porque los periodistas que vivían allí, que estaban cubriendo la información de ETA, tienen que vivir allí. Entonces yo cuando solté esa pregunta no era consciente el daño que me iba a provocar. El daño que es que al día siguiente ya empezaron los señalamientos, las amenazas en redes y empezaron una campaña de acoso que un compañero, un buen amigo, un mozo de escuadra me tuvo que dar un poco las indicaciones de cómo afrontar toda esa situación. Yo ahí estuve planteándome volver a Madrid, pero aguanté y fui a la rueda de prensa y fui más a saco. Ahí perdí el miedo. A mí ahora cuando me amenazan por redes sociales y tal, eso me hace gracia. Allí las miradas de odio de gente que pertenece a la banda terrorista ETA te hielan por dentro, pero te hacen tener, con perdón la expresión, no estamos en horario infantil, el culo pelado. Cuando un terrorista te mira a los ojos y tú le desafías y le miras también, le dicen, no me da absolutamente miedo. O sea, me da igual que me amenacéis, me da igual que me peguéis 2 tiros, me da igual, porque yo voy a seguir informando. Había un compañero mío en la calle que había fallecido años antes, que le habían matado a la puerta de la redacción. En el momento que tú le desafías, ellos te tienen respeto. El problema es agachar la cabeza. En el País Vasco el problema que ha habido es que durante muchos años la sociedad vasca ha estado muy acongojada por motivos obvios. Estaban matando a mucha gente. Eso, por ejemplo, en Cataluña no está pasando. Ha habido una revolución de la sociedad civil muy, muy rápida, donde le han dicho a estos CDR y a estos separatistas que la calle es de los constitucionalistas, que ellos no van a dominar la calle. Y ahí están saliendo brigadas de limpieza de los lazos amarillos, que lo dice un reportaje. Es decir, a los que van apretando el gatillo, a los que van señalando por la calle, siempre hay que plantarles cara. Pero yo entiendo que hay otros compañeros periodistas que vivían allí, que tienen a toda su familia, que por carácter, que por arraigo social, pues no se atrevían en ese momento a hacer esa pregunta. Esa pregunta a mí me costó el vacío absoluto del gremio en el País Vasco. Es decir, incluido algunos compañeros de mi redacción que no entendían por qué había hecho yo esa pregunta. Es decir, un terrorista toma el Parlamento Vasco de forma ilegal, da allí una rueda de prensa y nadie le pregunta que por qué no pide perdón a la víctima del terrorismo. No sé, le preguntaron de todo, qué iniciativas iban a presentar, las coaliciones electorales, y la pregunta clave que tenía que exhibir si realmente Batasuna se sentía arrepentida de haber jaleado el terrorismo durante años, nadie la hizo. Y la hice yo, y luego Kake Minuesa también, el compañero de Intereconomía, también le echó bastante valor en otra ocasión y lo hizo. Pero claro, se tuvo que volver al día siguiente. O sea, él no vivía allí, yo viví durante 2 años y es una sensación que agota mentalmente, que agota anímicamente y que hace que a veces alguna compañera sentimental o alguna novia pues
salga rápido de tu vida, claro, pues se asustan. Vamos ahora con un poquito más de tu vida personal. En el tiempo libre que tienes, ¿a qué hobbies le dedicas tiempo? A hobbies, pues mira, me encanta el cine, o sea, es el momento un poco de reflexión que tengo, o sea, consumo todo tipo de películas. Leo menos de lo que me gustaría, porque es cierto que me encanta devorar el reporterismo, el reportaje de investigación y sales agotado de leer sumarios y tal y cual. Y el otro día me volví a leer A Sangre Fría, que es uno de los grandes clásicos que siempre recomiendo a los jóvenes del periodismo, el libro de Truman Capote, que es un poco el estilo que yo soy un cero respecto a él, pero me encanta ese modelo descriptivo y un poco lo que yo trato de emular en crónica en el mundo, en mis reportajes. Intento hacer deporte pádel, me gusta salir a bailar también, a los ambientes que seguro que vosotros frecuentáis, y viajar, o sea, me fascina viajar. Yo lo que hago en mi tiempo libre para desconectar, en mis vacaciones, que ya os he dicho que es muy complicado que desconecte un periodista, pero siempre me pillo una semana al año donde apago el teléfono móvil. Es decir, es mi única semana al año donde apago y no tengo cobertura, no tengo absolutamente nada. El año pasado me fui al Amazonas y al Dakar. En este caso me llevo 10 días. Y es la mejor sensación que yo recomiendo. Sin redes sociales, porque yo que estoy todo el día en redes, te vuelves loco. Y si estás una semana sin móvil, cuando vuelves a tener, pues imagínate, 400 llamadas perdidas, 500 WhatsApp, pero la gente le dice, voy a estar fuera de tal día, no quiero que me molestéis, es la única forma de sobrevivir a una profesión que te consume por dentro. O sea, la profesión periodística, está mal que yo lo diga, pero hay muchos problemas de rupturas sentimentales, muchos compañeros se separan, porque es un modelo de convivencia que es inviable. O sea, que tú te tengas que ir, ¿cómo le explicas tú a tu novia que te tienes que ir a las 3 de la mañana a hablar con un narcotraficante que ha venido de la línea de la Concepción y que te va a dar una exclusiva? ¿Cómo se lo explicas? Pues hay mujeres o hombres que no lo entienden, porque yo tengo compañeras que también tienen un problema con sus maridos, que son funcionarios, que trabajan de 8 a 3, pero claro, yo es que no me veo trabajando en un banco de 8 a 3, de verdad, ni en una consultora mirando números 10 horas, es que eso me aburre. O sea, lo que te permite el periodismo en la sección en la que estoy yo es cada semana tienes un desafío nuevo, cada semana tienes una historia nueva, cada semana conoces gente brutal. O sea, yo he vivido momentos que si no fuese periodista serían imposibles de haber vivido. O sea, he conocido gente, he vivido situaciones, presidentes del gobierno, los jefes de gabinete. Tened en cuenta, el jefe de gabinete actual del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, fue mi profesor del máster y me enseñó hace 10 años todo lo que había que saber de la comunicación política. Ahora, por circunstancias de la vida, jefe de gabinete. Yo soy amigo personal de él, soy amigo de Pablo Casado, soy amigo de Santi Abascal, porque su padre me cuidó mucho en el País Vasco y yo conocí a Santi cuando era un concejal en el País Vasco, en Amurrio, al cual le trataban fatal, y a su padre, que en paz descanse, le pintaban los caballos, los terroristas y tal y cual, y se portaron fenomenal. Albert Rivera lo conozco también personalmente. Es decir, ahora llega una nueva generación a la política de la cual soy amigo o cercano a todos los líderes de mi edad, porque al final yo tengo 33, pero ellos están entre 33 y 40 y tal. Salvo Pablo Iglesias, tengo relación con todos los grandes líderes. Entonces eso ha sido gracias al periodismo. Si yo fuese fontanero, y con todo el respeto a los fontaneros, o si fuese economista, es muy complicado acceder al círculo del poder si tú no te estás dedicando a informar sobre ello. Decías que te gustaba mucho el cine, así que a ver qué me dices de esta peli. Torrente 2, misión en Marbella. Ahora soy Eribat Investigator. Te presento a Franco, nuestra nueva máquina de combate. ¿Que no tengo cojones? Venga, que estoy en racha. ¡Suba, Torrente, que nos vamos! Es verdad que estuviste ayudando en la dirección de esta película, porque la verdad es que ha sido un dato que nos ha sorprendido bastante. Sí, y te cuento la anécdota. Mi padrino, José María Luna, que es director del Museo Pompidou en Málaga, yo tenía 15 años y un día me llama y me dice, oye, conozco al productor de la Misión Imposible de Torrente 2 que se va a grabar en Marbella y tal igual. Y a mí, como yo devoraba el fotograma, iba al cine solo con 12 años, me pillaba, me metía en el cine a las 4 de la tarde y salía a las 10 de la noche. Mi madre pensaba en llamar a Paco Lobatón incluso. Dice, este niño no se ha metido. Bueno, pues me llama y me dice, oye, que te quiere conocer Santiago Segura. Entonces, ¿para qué? Total, me enchufaron de meritorio y dirección. Y el problema es que yo tenía 15 años.
Tenía 15 años y dice Santiago, ya, ¿pero esto cómo lo hacemos? Porque tú tienes colegio, me habían dicho que tenías 16 y tal y cual. Total, que al final estuve trabajando en meritorio de dirección. Por temas legales no pudieron ponerme mi colaboración en los títulos de crédito, o sea, no pude aparecer porque tuvo al final me hicieron como un contrato de artista y tal y cual, me invitaron a todos los preestrenos y tal, porque claro, una persona técnica, salvo que seas actor, un técnico no puede trabajar con menos de 16 años. Entonces hicieron ahí un contrato y tal y cual. Y entonces estuve trabajando y yo me agarré un cabreo por el tema de los títulos de crédito, que hablé con la productora y dije, es que no podemos legalmente, no podemos, o sea, ¿qué hacemos? Total, que se portaron muy bien, me invitaron al preestreno, estuve 2 meses entre Marbella, Guadalajara y Madrid grabando, con Santiago Segura tenía una fantástica relación hasta que publiqué una información sobre uno de sus restaurantes que iban a cerrar y la publiqué, le sentó como fatal y me anuló. Y adiós. Y me anuló. Entonces, claro, siempre fue la espinita que tengo clavada de, joder, me partí la cara por este proyecto. Tengo un montón de amigos aquí en este proyecto y no aparecían los títulos de crédito por una cuestión legal. De que, claro, no se podía reconocer un poco oficialmente, aunque estaba todo dado de alta y me hicieron un contrato como si fuese artista y tal, que yo había trabajado como técnico en esa película. Entonces, yo en el DVD del making of estoy en todos lados. Y me ofrecieron también, de hecho salgo como figurante también en la tele, a mi madre también la metí como figurante, es decir, yo ahí estaba en el tráfico de influencia, ¿no? Enchufando a todos mis amigos a salir por detrás, y la verdad fue una experiencia brutal. Acabé Torrente 2, ya había cumplido 16 años y me ofrecieron la caja 507 meritorio de dirección, que al final un meritorio de dirección lo que hace es un walkie-talkie y estar cortando calles y estar llevando a los famosos al maquillaje, y claro, a ti cuando te ponen a Esther Cañada, que la tienes que llevar al maquillaje, a Antonio Resines, a Santiago Segura, es brutal. Claro, yo era un niño que me acuerdo que tenía ahí aparatos en ese momento y Santiago Segura lo único que hacía era reírse de mis aparatos y no te duele eso, tal, no sé qué, tal cual. Y eso me ha permitido tener mucha relación con la gente del cine, sobre todo de la parte técnica, ya, porque yo de pequeño soñaba con ser director de cine y ese fue un poco mi cúmulo. Ahora, gracias a Dios, para que veáis la trascendencia que tiene el periodismo, hice un reportaje en Crónica del Mundo llamado El Inmortal y me llamó una productora muy conocida y me han comprado los derechos y yo estoy ahora escribiendo el guión y la novela para una serie que se va a emitir en todo el mundo a través de plataformas de pago, que todos sois grandes consumidores de esa plataforma de pago, concretamente Movistar Plus, Netflix y Telemundo, que es la plataforma de allí en Latinoamérica. Entonces ahora estoy viviendo esa etapa, el sueño que tenía de escribir un producto cinematográfico, en este caso una serie. Bueno, y la última pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, ¿qué recuerdos te trae esta facultad? Pues mira, me traen unos recuerdos muy buenos. Yo empecé en comunicación audiovisual y luego en cuarto de carrera, cuando me dieron una beca para irme a Suffolk University en Boston, decidí cambiarme al periodismo porque veía en ese momento que el tema del cine estaba muy complicado y que se me daba muy bien escribir. Entonces algunos profesores me decían, pero ¿tú por qué quieres hacer comunicación audiovisual? Que hay saturación en el mercado. Si tú escribes fenomenal y tal. Entonces fui cambiando. Entonces hay pues eso, aquí te acuerdas de tus primeros amores, de tus primeros amigos, de las primeras traiciones, de profesores maravillosos a los cuales algunos sigo viendo. Y de haber aprendido mucho en esta facultad, que tiene unos medios brutales, que tiene unos convenios en el extranjero brutales. Yo siempre animo a la gente a salir al extranjero. Pero de verdad que es una sensación de volver a tu pasado, porque hay una clave que siempre me ha dicho mi padre, es nunca te olvides de dónde vienes. Y siempre apoya a la gente que te ayudó. Y a mí esta universidad me apoyó y por eso hoy me he cogido un AVE a las 7 de la mañana para estar aquí en vuestro programa, en Apaga y Vámonos, que está muy bien y lo hacéis muy bien. Pues Javier Negre, periodista de investigación del Mundo, antiguo meritorio de Torrente 2. Bueno. Muchas gracias por acompañarnos aquí a Apaga y Vámonos. Pues gracias a vosotros y un placer. Gracias, hasta pronto.